Un saludo a todos los hermanos, las hermanas que están llevando el curso de Marcos aquí en Predica Vida Online. El curso se llama Introducción al Evangelio de San Marcos. Y un saludo a todos los que sin estar llevando el curso están viendo estos videos. Qué bueno que podemos participar juntos en la enseñanza y el aprendizaje de la palabra de Dios. Si tú quisieras recibir más información en cuanto a Predica Vida Online, donde estudiamos libros bíblicos de esta manera, pero no solo a través de videos, hay otro tipo de dinámicas que permiten que el estudio sea más completo. Hay otra clase de información que complementa los estudios de los videos. Si tú quieres más información, repito, sobre Predica Vida Online, ahí está el correo electrónico al cual puedes comunicarte y pedir esa información. Este es el quinto video ya, en el cual hemos venido estudiando a vuelo de pájaro brevemente algunos aspectos importantes de la estructura y los temas principales del Evangelio de Marcos. Como recordarán, nos encontramos en la segunda mitad del Evangelio, los capítulos 8 al 16. ¿Cuál es el tema principal de esta segunda mitad de Marcos? Es la obra de Jesús, su muerte y su resurrección y las implicaciones de la obra de Jesús en cuanto al importante tema del discipulado. El tema, repito, de Marcos 8 al 16 es la obra de Jesús, su muerte y resurrección y el discipulado. Aprendimos en los videos anteriores que la esencia de lo que hemos llamado el discipulado de la cruz consiste en dos verbos importantes: servir y dar. Eso es lo que nos enseña Jesucristo en Marcos 10, 43 al 45. Si tú y yo queremos ser discípulos más fieles, más radicales, más auténticos del Señor Jesús, debemos entregar nuestras vidas a servir a otros, a los más pequeños sobre todo, y a dar de nuestros recursos, de nuestros bienes, de nuestro tiempo. Servir y dar es la esencia del discipulado de la cruz. Jesús, lo vimos, es nuestro modelo supremo. Él vino, dijo en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es nuestro modelo supremo, pero más que eso, Él es nuestro redentor. Hermanos, lo que tú y yo necesitamos no son mejores modelos. Sí necesitamos, pero no es lo que más necesitamos, ni siquiera el modelo más perfecto. Lo que necesitamos es un redentor. Jesucristo entregó su vida, pagó el precio de su sangre para rescatarnos de nuestra esclavitud al pecado y a la muerte. Era lo que más necesitábamos, y bendito sea el Señor que Él dio su vida por nosotros. Podemos dividir geográficamente el camino de Jesús. Esa frase que aparece al puro inicio del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 2 y 3, y que se repite varias veces a lo largo de Marcos 8 al 10, podemos dividir ese camino de Jesús geográficamente de la siguiente manera. Primero, en la primera sección de Marcos, en la primera mitad de Marcos 1:1 al 8:30, Jesús concentra su ministerio en Galilea y sus alrededores. En la mitad del Evangelio, capítulo 8:31 hasta el 10:52, Jesús va de viaje hacia Jerusalén. Y ahora estamos por empezar la etapa final del viaje, del camino de Jesús, y es precisamente Jerusalén. Jerusalén en el Evangelio de Marcos se va a convertir en la última etapa del ministerio de Jesús. Jerusalén es el lugar donde Jesús consuma su obra a favor de nosotros. Así comienza Marcos capítulo 11, que es donde vamos a arrancar nuestro estudio de esta parte final del Evangelio, con la llamada entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Marcos 11 del 1 al 10. Esa narración de la entrada triunfal de Jesús es el cumplimiento de una serie de profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Sería muy largo enumerar esas profecías, porque a lo largo de varios libros proféticos del Antiguo Testamento, particularmente Zacarías, se miraba
que el Mesías iba a entrar de esa manera, iba a ser recibido de esa manera en Jerusalén. La imagen de Jesús que presenta esta narración de la entrada triunfal se corresponde plenamente con la identidad de Jesús en Marcos. Tal vez recuerdan, en la primera mitad del Evangelio de Marcos, capítulos 1 al 8, la imagen preponderante de Jesús es que Él es el Rey, el Mesías, el Salvador, el que tiene toda la autoridad. Pero a la vez, y esto se ve más claramente en la segunda mitad de Marcos, Jesús es el humilde siervo sufriente de Dios. Y en el caso de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, se ve muy claramente cómo Él entra en su noble corcel, que es un pollino, dando a entender eso, que Él es este humilde siervo sufriente de Dios, porque el pollino es precisamente un símbolo de humildad y de servicio. Y así es recibido Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén, como el Mesías, como el siervo sufriente de Dios. La gente dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Reconocen ese aspecto mesiánico de Jesús, pero tal vez no se dan cuenta de que Él es el humilde siervo sufriente de Dios, aunque la imagen del pollino es suficientemente clara. Y a partir de aquí, a partir de Marcos 11, el ministerio de Jesús en Jerusalén tiene, vamos a decir que tiene por lo menos 5 aspectos principales. En esta parte del curso de Marcos, que estamos enfocando la parte final del Evangelio de Marcos, capítulos 11 al 16, voy a tener que dividir de nuevo el estudio de esta sección. En este primer video vamos a ver algunos de estos aspectos y en un video posterior trataremos los demás. Pero aquí vamos a estudiar 5 aspectos principales. Primero, el conflicto religioso. Capítulo 11, versículo 11 hasta capítulo 13, versículo 2. Segundo, las señales del fin. El discurso de Jesús en Mateo 13, del 3 al 37. Tercero, la preparación de la pasión, que abarca desde 14:1 hasta el 51, es una parte larga del Evangelio de Marcos. En cuarto lugar, la pasión de Jesús, su obra consumada, terminada, de 14:52 hasta 15:47. Y finalmente, la nueva misión que Jesús encarga a sus discípulos después de su resurrección, abarca todo el capítulo 16 de Marcos. El contenido a cubrir en esta sección es enorme, así que debemos ser muy breves y específicos en los temas que vamos a señalar. Ya hablamos un poco de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Hablemos ahora del conflicto religioso que surge en esa ciudad capital del pueblo judío. El conflicto religioso en Marcos 11:11 hasta el 13:2. Este pasaje, hermanos, es la culminación de un conflicto que realmente comenzó desde el inicio del Evangelio de Marcos y que ha continuado a lo largo de toda la narración. Desde el puro principio del Evangelio, Jesús tuvo una confrontación directa con los diferentes grupos y líderes religiosos de su propio tiempo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios choca con la religión, no se compaginan, no pueden mezclarse. Jesús usó varias imágenes allá al inicio del Evangelio para explicar esto, y aquí viene a llegar al final ese conflicto desde la perspectiva del tema de la autoridad. Es un tema que también ha venido apareciendo a lo largo del Evangelio y aquí se va a mostrar también de una forma importante. Jesús se confronta en esta parte del Evangelio de Marcos con todos y cada uno de los grupos religiosos del judaísmo: fariseos, herodianos, saduceos, escribas, sumos sacerdotes. Hay narraciones de confrontación entre Jesús y cada uno de esos grupos religiosos, y Jesús los vence a todos. Es una confrontación donde el vencedor es el Señor Jesucristo, y su victoria se da en cuestiones de teología, de práctica y de espiritualidad.
como seguramente lo estás haciendo para el curso, lees las narraciones de esta parte de Marcos, vas a ver que los líderes religiosos vienen a Jesús con preguntas teológicas, con preguntas prácticas, con preguntas espirituales, muchas veces para tentarlo, y sin embargo Jesús siempre logra responderles. Por eso digo que Él es el vencedor en este conflicto múltiple. Ahora, las preguntas son variadas, son diversas, pero las tres preguntas principales que esta sección responde son las siguientes. La primera es, ¿qué pasará con el templo? Es una pregunta importante porque el templo en Jerusalén era el corazón del sistema religioso judío, era el lugar de adoración principal, como quien dice, el templo era el símbolo de toda la espiritualidad y religiosidad del pueblo judío en el tiempo de Jesús. Era el lugar más importante. Quien dominaba el templo, dominaba la religión. Y quien dominaba la religión, dominaba la nación. Porque estamos en un tiempo de la historia donde religión, política, economía, sociedad estaban completamente entremezcladas. Así que el templo realmente es el lugar de autoridad, porque repito, quien domina ese lugar sagrado, ese lugar religioso, espiritual, domina sobre toda la vida del pueblo de Israel, del pueblo de Dios en el tiempo de Jesús. Y la pregunta que Marcos plantea en esta sección es, ¿qué va a pasar con el templo? ¿Quién va a dominar ese lugar de autoridad? El templo aparece desde 11:11 hasta 13:2. Una y otra vez, las confrontaciones de Jesús con los líderes religiosos se dan en el templo o sus alrededores, precisamente porque es un conflicto de autoridad. Y de lo que se trata es que el liderazgo religioso que tiene dominio sobre el templo no quiere ceder su dominio y no quiere perderlo ante este profeta Galileo, como lo miraban ellos, que ha sido recibido como el Mesías en su entrada triunfal a Jerusalén. Ellos no quieren soltar su dominio sobre el templo. Pero ¿cómo responde Marcos a esta importante pregunta? ¿Qué pasará con el templo? Marcos responde de dos maneras. Primero, el templo debe ser purificado. Debe ser purificado. Capítulo 11, versículos 11 al 26. Una escena sumamente famosa en la cual Jesús limpia el templo de toda la contaminación comercial. Los líderes religiosos judíos habían convertido el templo en un negocio y Jesús viene a purificarlo de todo eso. El templo debe ser purificado y Jesús lo purifica, pero finalmente, dice Jesús en capítulo 13, versículos 1 y 2, finalmente el templo será destruido, porque usando una imagen ahí muy significativa, en capítulo 11, versículos 12 al 14, el templo es una higuera estéril. El templo, que representa todo el sistema religioso judío, no ha producido fruto para Dios, así que finalmente va a ser destruido. Acontecimiento que ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano vino y destruyó la ciudad de Jerusalén y literalmente cumplió la promesa, la profecía de Jesús en Marcos 13, 1 y 2, donde Jesús dice que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo que no fuera destruida. Eso pasó literalmente. Los romanos destruyeron ese templo en el año 70 después de Cristo. El templo, el corazón del sistema religioso judío, realmente no dio fruto para Dios, así que fue descartado junto con todo ese sistema religioso opuesto a Jesús y opuesto al reino de Dios. La segunda pregunta que contesta esta sección de Marcos es: ¿quién tiene la autoridad? Hermanos, esto es un conflicto de autoridad entre Marcos 11 hasta Marcos 13. ¿Es Jesús el Mesías o no? Esa es la pregunta de la autoridad. Eso es lo que se debate, lo que se discute en Marcos 11, 27 al 12, 37. ¿Tiene él autoridad? ¿Es él el Mesías o no? Y una y otra vez
Jesús demuestra ser quien tiene plena autoridad y quien es el Hijo y Señor del Rey David. Por eso esta sección termina en capítulo 12, versículos 35 al 37, donde es ahora Jesús el que pregunta. A lo largo de toda la sección él recibe las preguntas, pero al final, en 12, 35 al 37, es él el que pregunta. Y la respuesta a la pregunta de Jesús es que el Mesías iba a ser el Hijo y a la vez el Señor de David. Y Jesús era precisamente eso, el Hijo de David y el Señor de David, el Mesías de Dios. Así que Jesús demostró ser quien tenía la autoridad, quien había venido de Dios a salvar a su pueblo. Y la tercera pregunta que contesta esta sección de Marcos es la siguiente: ¿cuál sistema se impondrá? ¿El reino de Dios o la religión de los hombres? Estos dos han estado en conflicto desde el inicio del Evangelio de Marcos, han chocado. Pero la pregunta que se responde al final es, en medio de esto, en medio de la vida del pueblo de Dios, ¿qué sistema va a imperar? ¿Cuál sistema se va a establecer? ¿Va a triunfar el reino de Dios o va a triunfar la religión humana, la religión tradicionalista de los líderes del pueblo judío? Y aquí la respuesta es que la religión humana es un negocio que solo beneficia al liderazgo religioso. Vemos cómo ellos habían convertido el templo en un lugar de comercio. Capítulo 11, versículos 15 al 19. Y al final, en el capítulo 12, versículos 38 al 40, Jesús hace una advertencia muy seria en cuanto a los escribas, que son los representantes de todo el liderazgo religioso de Israel. Voy a leer ese pasaje que es importante. Capítulo 12 de Marcos, versículos 38 al 40. Y en su enseñanza les decía: cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Ese es el veredicto de Jesús contra el liderazgo religioso de ese tiempo. ¿Por qué? Porque habiendo convertido el templo en un negocio, ellos eran los que se beneficiaban. Jesús habla de los escribas casi como mercenarios que solo buscaban su propio beneficio económico a través de la religión. Si bien es cierto, la religión humana es un negocio que solo beneficia al liderazgo religioso, el reino de Dios es poder salvífico que se caracteriza por tres cosas. Se caracteriza por la oración de fe. Capítulo 11, versículos 20 al 26, se caracteriza por el amor a Dios y el prójimo. Capítulo 12, versículos 28 al 34, y se caracteriza por la generosidad sacrificial. Capítulo 12, versículos 41 al 44. Estas tres escenas, hermanos, encapsulan lo que debe ser el reino de Dios. ¿Qué domina, qué prima, qué gobierna en el reino de Dios? La dependencia en Dios a través de la oración de fe. El amor a Dios y al prójimo, el mandamiento supremo, en esa escena famosísima donde uno de los escribas precisamente le dice a Jesús: a ver, resume todo el Antiguo Testamento, enséñanos qué es lo más importante de la ley de Dios. Y Jesús dice: lo más importante es amar a Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo. El gran mandamiento caracteriza el reino de Dios. Y finalmente la generosidad sacrificial en esa imagen de la vida pobre que dio todo lo que tenía. 2 pequeñitas monedas de cobre, pero en ellas iba la vida de esa mujer. Lo entregó todo por Dios, en contraste directo con los escribas que dice que devoraban las casas de las viudas. Después viene la escena donde la viuda dio a Dios todo lo que tenía. El reino de Dios se caracteriza por la generosidad sacrificial, porque dar está en el centro mismo del discipulado cristiano. Todo esto tenía que ver con el primer tema, que era el tema del conflicto religioso. El segundo tema mayor de esta sección de Marcos es el de las señales
del fin. Abarca casi todo el capítulo 13, versículos 3 al 37. Debemos reconocer de entrada que este es un pasaje de difícil interpretación. Debo reconocerlo. Requiere ser tratado cuidadosamente. Sin embargo, 5 cosas son claras en Marcos 13, del 3 al 37. Primero, la situación general del mundo empeorará grandemente antes del retorno de Cristo. Eso es muy claro en el pasaje. Segundo, el evangelio será predicado primero a todas las naciones. Marcos 13:10. Voy a volver más adelante a ese pasaje. Tercero, Jesucristo regresará de manera visible y gloriosa como rey y como juez. Es lo más importante de ese pasaje. En cuarto lugar, nadie sabe exactamente cuándo regresará el Señor Jesús. Quien diga que lo sabe, o sabe más que Jesús mismo, que dijo que ni él mismo sabía, o es un mentiroso. Seguramente lo segundo, ¿no? Es un mentiroso. Nadie sabe exactamente cuándo regresará Jesús. Y aquel que dé fechas, aunque sean fechas sugeridas, realmente está engañando. Nadie lo sabe, dijo Jesús. Y en quinto lugar, lo que es claro en el pasaje es que el énfasis de Jesús está en la exhortación final, la exhortación a velar en los versos 33 al 37. Ahí está el énfasis, hermanos, de este pasaje. Marcos 13 no se escribió para satisfacer nuestra curiosidad en cuanto a qué va a pasar antes de que Jesús regrese. No es para eso que se escribió para exhortarnos a velar, a esperar despiertos el regreso de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo velamos? ¿Cómo lo esperamos? Marcos 13, 33 al 37 responde diciendo que velamos sirviendo fielmente al Señor. Es lo que nos enseña Jesús en varias ilustraciones que usa ahí. Velamos sirviendo fielmente al Señor. Jesús quiere que estemos preparados para su regreso. Voy a llegar hasta acá en mi exposición de esta sección de Marcos. En el próximo video vamos a terminar. Va a ser el último video sobre el Evangelio de Marcos. Pero voy a aprovechar para leer capítulo 13 y versículo 10. Dice Marcos 13:10, pero primero el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Hacia el final del Evangelio de Marcos, la misión se vuelve global. Marcos habla de la misión de Jesús desde el inicio de su evangelio, desde la primera vez que Jesús llamó a los discípulos. La misión es la meta del discipulado cristiano, lo hemos hablado en otros videos. En esta sección final de Marcos, la misión se vuelve global. En Marcos capítulo 11, versículo 17, Jesús dice, en cuanto al templo, que era el corazón del sistema religioso judío, que su casa, la casa de Dios, será llamada casa de oración para todas las naciones. Eso debe ser la iglesia, una casa de oración para todas las naciones a favor de la salvación de todas las naciones. Toda iglesia debería estar orando fielmente por la salvación de todas las naciones. Y en Marcos 13:10, pasaje que ya leí, Jesús dice que la predicación del evangelio a todas las naciones debe ser nuestra prioridad, debe ser nuestro deber, es un deber, y finalmente es la esperanza de las naciones en medio de un contexto de sufrimiento y guerras y engaño y hambre y todas las catástrofes y desgracias que el mundo va a experimentar. Antes de que Jesús regrese, viene Marcos 13:10 a ser un faro de luz en medio de la oscuridad y decirnos que primero, como prioridad, el evangelio debe ser como deber predicado a todas las naciones, porque es la única esperanza del mundo, Jesucristo y el evangelio, que son las buenas nuevas sobre él. Terminé predicando a partir de mi corazón misionero, pero espero que sea de bendición para ti.
Que el Señor te bendiga.